Empezamos la grabación. Bienvenidos nuevamente. Compartamos la pantalla. Y comenzamos con el día de ayer, ¿no? Ya para ver un poquito en concreto lo que hablamos y conversamos el día de ayer sobre las bases de datos, que en definitiva habíamos acordado que son archivos que lo que van a hacer es almacenar una gran cantidad de información. Esa es información masiva. Una base de datos es un conjunto de datos que pueden pertenecer a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Así vimos, por ejemplo, la base de datos de los medicamentos de una farmacia, de los productos de un supermercado, de los estudiantes en una institución educativa. Bueno, base de datos por todos lados, ¿no? Entonces, habíamos visto que la base de datos es eso, un archivo, cuyo fin es el almacenamiento masivo de información. Un archivo, y acá habíamos puesto, dado la tecnología que estamos utilizando ahora mayoritariamente en estos tiempos, habíamos definido como un archivo digital, pero había dicho que no necesariamente tiene que ser un archivo digital. Una base de datos es un archivo que almacena una gran cantidad de información. Y así habíamos puesto a manera de ejemplo también las guías telefónicas que anteriormente se daban, ¿no? Esos libros con todos los números de teléfonos, direcciones y nombres de las personas. Ya no se dan, ahora es digital. Acá tenemos entonces nuestros conceptos. La base de datos también, desde otra óptica, es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto, como lo hemos explicado en este momento, y que se encuentran almacenados sistemáticamente para su posterior utilización. Los componentes de una base de datos, los componentes jerárquicos. Habíamos dicho que la base de datos tiene una estructura jerárquica en su diseño, ¿verdad? Yo no puedo crear, por ejemplo, campos si primero no he creado la tabla. Ese es el componente jerárquico, la jerarquía. Primero tengo que crear lo uno para luego crear lo otro. Creado lo otro, puedo ingresar información para que se cree lo tercero. Ese es el componente jerárquico, ¿no? Y eso tenemos que aprendernos de ley en lo que es el concepto de base de datos y tener también el conocimiento acerca de estos componentes. Ojo, los componentes de la base de datos son estos tres. Es diferente y no nos vamos a equivocar con los objetos o elementos que componen una base de datos, que integran. Ahí vamos a tener, por ejemplo, las tablas, vamos a tener las consultas, vamos a tener los formularios, los informes, las macros. Bueno, vamos a tener algunos elementos que componen ya esa base de datos en su totalidad, objetos que componen la base de datos, ¿no? Estos son los componentes del diseño, de la estructura, del orden jerárquico de la estructura de la base de datos. Acá tenemos un modelo de una base de datos. Esta base de datos tiene muchísimas tablas. Cada una de estas ventanitas es una tabla. La tabla grupos, la tabla dirección, la tabla socios, la tabla préstamos, la tabla sanciones, la tabla libros, etcétera. Y son componentes en común. Para no tener una base de datos con una sola tabla que agrupe todita esta cantidad de campos, porque cada una de estas es un campo, ¿verdad? Se crean diferentes tablas que almacenen la información y estas tablas pues con pocos campos. Eso va a facilitar el trabajo. Veamos por ejemplo acá el grupo. En la tabla grupos hay dos campos. El campo ID para la identificación del grupo y el campo propiamente llamado grupo, ¿sí? Entonces, miren, por acá tenemos en cambio una tabla, veamos la tabla socio. Tiene muchísimos más campos. El campo ID del socio, el campo nombre del socio, apellido materno y paterno del socio, muchos campos. Pero información en común, información del socio, información del grupo, la dirección del socio, no la manejamos aquí mismo dentro del socio, la manejamos aparte para ir liberando un poco la gestión de la base de datos, ¿no? Buscar todo dentro de la misma tabla la haría un poco más lento. Entonces ponerlo acá. Unido por un campo en común, el ID del socio con el ID de la dirección del socio. Ese es el campo en común, es el mismo, ID, ID. Entonces, cuando hablamos de un socio en específico con ese ID,
estamos hablando de la misma ID del mismo socio, pero con esta dirección, ¿no? Para entenderlo un poquito, Eduardo García tiene el ID 1000 y ahí están los nombres, Eduardo, apellido García. Cuando hablamos de la dirección, debería ser el 1000 y basta con que diga 1000, sabemos que estamos hablando de Eduardo García. Y por lo tanto, esta dirección le pertenece a Eduardo García. Así es como se enlaza esto, ¿no? Así es como se une, con un campo en común, ¿sí? Luego tenemos acá contacto, y aquí está el ID, es el mismo ID del socio, es decir, cuando hablamos del contacto con el ID 1000, estamos hablando de Eduardo García, es el mismo ID, y este es el contacto de Eduardo García. Eduardo habrá puesto de aquí el teléfono local o celular de algún familiar suyo, pero estamos hablando de Eduardo García, porque es el mismo campo, ID, 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 así se unen la información entre diferentes tablas, con un campo en común. Bueno, vean ustedes esta base de datos. Esta base de datos, así a simple vista, tiene 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 21 tablas. Esta simple base de datos tiene 21 tablas y cada tabla tiene una cantidad diferente de campos. Acá tenemos otro diseño de base de datos. Esto parece que es para el control de alquileres de películas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Tenemos una tabla llamada cliente, comencemos con esta, una tabla llamada tipo de película con 2 campos, el campo título y categoría. Tenemos otra tabla llamada película con el campo código del tipo y código del actor. Tenemos otra tabla llamada actor con los campos código para el actor, el nombre y la fecha de nacimiento del actor. Tenemos otra tabla llamada cassette con el campo código, pero esta va a ser un código para el cassette, no es el mismo código del actor, el código para el cassette. Número de copias para el control de cuántos cassettes tenemos, el código de la película y los formatos. Bueno, acá tenemos la tabla cliente, ¿sí? Con la información de los clientes. Esta es otra base de datos. Esta base de datos contiene 6 tablas y cada tabla tiene su cantidad de campos. Película, 2 campos. Tipo de película, 2 campos. Alquiler, 7 campos. Para poder diseñar estas bases de datos, que es lo que nosotros hemos visto hasta el momento, y la estructura jerárquica de la base de datos, necesitamos gestores de base de datos. El gestor es la aplicación, el gestor es el programa que permite crear la base de datos. Así como para crear documentos de texto necesitamos aplicaciones procesadores de texto como Word, o para crear libros de cálculo necesitamos aplicaciones como Excel. Para crear bases de datos necesitamos programas, aplicaciones, gestores de base de datos. Dentro de los gestores de base de datos ya creo que les nombré que existen algunos de pago, SQL, Informic, Oracle, dentro de los gratuitos, el MySQL, que es el que se utiliza en la internet, ¿sí? Y el Access, que es una base de datos mediana o pequeña, pero que la podemos usar tranquilamente, es de pago, pero nosotros la podemos usar tranquilamente porque al ser estudiante de la Universidad de Guayaquil tenemos la licencia de uso, ¿no? Cada uno de ustedes tiene la licencia para el uso del Access. Veamos entonces qué es un gestor de base de datos. María Calixto, aperture su micrófono. Y leamos para los compañeros que de ahora en adelante vamos a conocer las siglas SGBD. El BD o DB es base de datos y el SGBD es el sistema gestor de base de datos o el database en inglés, no sé muy bien el inglés, Managame, algo así, System, DGBA, ¿sí? Pero nosotros lo conoceremos como SGBD, sistema gestor de base de datos. A ver, María. Un sistema gestor de base de datos, SGBD o DGBA, es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contienen una base de datos. Los gestores
de base de datos o gestores de datos hacen posible administrar todo acceso a las bases de datos, ya que tienen el objetivo de servir de interfaz entre estas, el usuario y las aplicaciones. Entonces, gracias María. El sistema gestor de base de datos es el programa que permite administrar y gestionar la información que se encuentra dentro de una base de datos. Y los gestores de bases de datos, ¿qué nos van a permitir? Van a permitir accesar la base de datos, administrarla, y el objetivo es servir de interfaz. Interfaz es la pantalla, la presentación, ¿verdad? La pantalla esa como la interfaz de Windows, la interfaz de Word, servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones. Acá tenemos algunos gestores de base de datos, el SQL Server, el Oracle, el Informix, que son bases de datos potentes para grandes empresas, y cuestan, tienen un costo bastante elevado. El MySQL, una base de datos potente que la utilizan en Internet totalmente gratuita, y esa la utilizan mucho porque es gratuita, MySQL, y es potente la base de datos. Access, una base de datos mediana, pequeña, es de pago, parte de la suite de Microsoft Office, y que la vamos a poder usar nosotros porque mantenemos la licencia de uso como estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Acá tenemos otro, el SQLite, el MongoDB o Mongo base de datos, Cassandra, algunos otros nombres de gestores de base de datos. Salimos de acá del PowerPoint y empezamos a utilizar la base de datos. Nuestra principal aplicación acá es el Access, la vamos a buscar como un icono de tarea, o la vamos a buscar en el escritorio como un acceso directo. Si no lo tenemos, en el botón inicio, buscamos en todas las aplicaciones, en orden alfabético Access, y si no dentro de una carpeta llamada Microsoft Office Access, y como última opción podemos escribir la palabra Access una vez que activamos el menú inicio, y acá encontramos la aplicación. Cualquiera de estas opciones nos permiten llegar hasta la aplicación denominada Microsoft Access, a la cual le damos un clic, se abre la aplicación. Dependiendo de las versiones va a cambiar un poco la presentación, la interfaz principal, pero en definitiva contiene lo mismo. Al costado izquierdo una sección donde aparecen algunas opciones para dirección, ya sea al inicio de la base de datos, para abrir bases de datos ya creadas, o para crear nuevas bases de datos. Hacia la parte de abajo, opciones de configuración de la cuenta o opciones de la base de datos. Una sección para plantillas. Las plantillas ya habíamos visto nosotros que son archivos que ya están hechos, diseñados por alguien, y que a lo mejor nos van a permitir a nosotros agilitar el trabajo porque los podemos utilizar, y lo que vamos a hacer es simplemente con lo que ya está hecho trabajar y administrar, ¿sí? Y de pronto adaptar esto que ya está hecho a nuestras necesidades, ¿no? Supongamos en una base de datos, yo voy a escoger una base de datos llamada alumnos, y lo que voy a ver es lo que contiene esta plantilla alumnos, en qué me sirve a mí, y desechar lo que no me sirve y modificar y poner otras cosas nuevas. Y eso me va a agilitar un poco el trabajo, ¿no? También tengo una sección de las bases de datos que se han estado utilizando últimamente en este computador. Esto va a variar dependiendo de cada computador, ¿sí? Y de qué base de datos hayan utilizado. Para el caso nuestro no vamos a trabajar con ninguna plantilla. Vamos a escoger base de datos en blanco. Ojo, antes de darle doble clic, porque si le doy doble clic, entra directo a Access y a la base de datos en blanco. Vamos a darle solamente un clic para explicar que en ese momento, al darle el clic, aparece esta pantalla llamada base de datos, donde yo tengo las opciones de definir algunas cosas, como por ejemplo, el nombre de la base de datos. Para esta práctica, nuestra base de datos se va a llamar agenda. Al costado derecho tengo un icono con una carpeta. Si yo le doy un clic, lo que hago es abrir la ventana para determinar en qué lugar quiero guardar mi archivo.
archivo de base de datos llamado agenda. Al momento dice que se va a almacenar en la unidad del disco duro C, carpeta usuarios, subcarpeta usuario, subcarpeta documentos. Yo no la quiero grabar ahí, por eso le di un clic para que se me aperture esta ventanita y seleccionar el escritorio, subcarpeta práctica de clases y la subcarpeta del grupo 2. Aquí la voy a guardar yo. Ustedes determinen el lugar donde guardan su base de datos, ¿no? Y tiene que tener el nombre de agenda. Igual que todas las aplicaciones que hemos visto de Office, los tipos pueden cambiar. Aquí se graba con el tipo de base de datos de Access, en mi caso 2007-2016. Si desplegamos la lista tenemos algunas opciones. No vamos a hacer recambio, vamos a dejarla que por defecto sale seleccionada y clic en el botón aceptar. Ahora sí está la nueva dirección y con la nueva dirección le doy un clic en el botón crear. Se crea mi nueva base de datos en blanco. Antes de pasar a trabajar, solamente vamos a ver la interfaz de la base de datos de Microsoft Access, perdón, no de la base de datos, del gestor de base de datos. Es muy parecida a todas las aplicaciones de Office. Es decir, tiene los botones de acceso en la parte superior, tiene el nombre del archivo con el nombre de la aplicación, tiene los botones de maximizar, minimizar y salir de ventanas, tiene una cinta de opciones. La cinta de opciones está compuesta de pestañas. Algunas pestañas, como las pestañas de formato, las pestañas vistas, son comunes a todas las aplicaciones de Office. Las vamos a encontrar en Word, Excel y PowerPoint también. Y otras pestañas propias de la aplicación, como la pestaña crear, para crear objetos de la base de datos Access, como tablas, consultas, formularios, informes, macros y códigos. Tenemos la pestaña campos, que son pestañas propias de la aplicación Access. Tenemos grupos específicos como el grupo formato, grupos vistas, pero también tenemos grupos en común, pero también tenemos grupos específicos como el ordenar y filtrar, etcétera, ¿no? Esto es común en todas las aplicaciones y ya lo hemos visto en Word, Excel y PowerPoint, que existen pestañas comunes y pestañas específicas de la aplicación, comunes a todas las otras aplicaciones del Office, que existen grupos comunes a todas las aplicaciones de Office y existen grupos específicos para la aplicación de Access. Luego tenemos hacia la parte izquierda el panel de los objetos, porque Access crea para generar su base de datos objetos, que pueden ser objetos tablas, objetos consultas, objetos formularios, objetos informes o también los objetos macros y códigos. Entonces, al costado izquierdo, viéndolo de frente, tenemos el panel de todos los objetos. Si yo selecciono la lista, aquí voy a ver todos los objetos. Es decir, si tengo tablas, consultas, informes, formularios. Si lo que necesito ver es un objeto en específico, un tipo de objeto en específico, despliego la lista y selecciono. Quiero ver las consultas. No aparece nada porque no tengo ninguna consulta creada. Quiero ver los informes. No hay ninguno creado, no aparece nada. Quiero ver las tablas. Ahora sí hay una tabla, porque cuando se crea la base de datos, Access automáticamente crea una tabla. Por eso ya tenemos una. Claro, de pronto conveniente es tener seleccionada la opción todos los objetos y acá voy a ver todo, ¿no? Al costado derecho tengo el área de trabajo de mi tabla, identificada como tabla 1, no tiene nombre aún, este es el nombre que le pone por defecto la aplicación, y la X para salir de esta pestaña, no del Access, sino de este objeto tabla 1. Algunas versiones de Access tienen la pestaña, pero la X de salida la tienen al costado derecho, a la misma altura de la pestaña, pero al costado derecho viéndolo de frente, y acá tienen la X para salida del objeto, ¿no? En esta versión la tienen acá mismo.
La presentación, como se leyó el día de ayer, de la tabla de Access, es muy parecida a la de Excel. Tiene filas y tiene columnas. Acá vamos a diseñar nuestra primera base de datos. Antes de diseñar la base de datos, yo tengo una tablita hecha en Excel en la cual vamos nosotros primero a crear la estructura, el diseño de mi base de datos. Eso es importantísimo. ¿Sí? Cuando ya sepamos hacerlo bien, la podemos hacer ya de pronto directo. Sin embargo, aún los grandes diseñadores, la gente que se dedica a esto, igual hace siempre su base de datos plasmada en un papel para que ahí pueda hacer con tranquilidad el diseño. Este formato que yo le pongo no es el único. Cada diseñador utiliza variedad de formatos. Yo he tratado de ponerle uno cortito, sencillo, para entenderlo de una manera fácil para lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Acuérdense que la estructura jerárquica de las bases de datos son Ariana Moreira. Apertura su micrófono. Son tablas. ¿Cuál es la primera? Tablas, campos y registros. Campos, y cuando ponemos la información, exacto. ¿Verdad? Vamos a llenar acá vamos a diseñar, perdón, acá esta estructura. Primero, mi base de datos, el gran contenedor que hemos creado nosotros, este gran contenedor, donde van a estar los objetos, tiene un nombre. Para la práctica se llama agenda. Entonces ustedes verán que yo ya le he puesto base de datos, agenda. Luego necesitamos en esta base de datos tener una tabla. Sin una tabla, el componente principal, la base de datos prácticamente no va a funcionar, porque es en la tabla donde se va a almacenar toda la información. Aquí yo tengo una base de datos creada, agenda, pero el sistema automáticamente me creó la tabla, porque sin la tabla no va a existir el fin de esa base de datos. La tabla almacena la información. Puedo eliminar cualquier de los otros componentes y volverlo a hacer, ¿sí? Porque ahí tengo la información ingresada. Pero si elimino la tabla, habré perdido el componente y todita la información. Y es como empezar, no es empezar mismo desde cero, ¿no? Entonces, el componente, el objeto tabla, componente principal. Entonces, yo acá en la definición de mi diseño ya tengo primera tabla llamada contactos. Este es el nombre que le vamos a dar a la primera tabla de la base de datos agenda. La base de datos agenda, tabla llamada contactos. Luego, esto ya está, vamos a cambiar de color. Me decía Ariana que tocaba los campos, Ariana, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo voy a diseñar, cada uno de ustedes, póngase en el caso de que lo vamos a hacer manualmente y tiene una libretita. Y dice, bueno, aquí voy a ir anotando en esta agenda la diferente información y teléfonos de mis contactos. ¿Qué necesitaríamos almacenar nosotros? Por ejemplo, Ariana quiere almacenar mi información. ¿Qué me preguntaría Ariana, usted, para que esto se almacene dentro de su libretita o de su agenda? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Disculpe que no escuché. Sí, vamos a diseñar la base de datos, ¿no? Ya le pusimos nombre tablas, vamos a crear los campos. En los campos almacenamos la información. Imaginemos por un momento que usted tiene una libretita en físico, una libreta y una pluma para almacenar la información de sus contactos. ¿Qué información? Si fuera mi caso, usted quisiera almacenar de mí, dice, a ver, voy a almacenar la información del profesor para mi agenda de contactos. ¿Qué información me pediría usted para almacenar en su agenda? El nombre. Ya, nombres. Ese sería un campo. Y en ese campo vamos a ingresar todos los nombres de nuestros contactos. Denise, ¿qué otros datos aparte del nombre podríamos almacenar? La dirección, profe, o el número de teléfono. Exacto. La dirección, el número de teléfono, etcétera. Nosotros vamos a almacenar información en esto que se llama campos. Por ejemplo, nombres, apellidos, ¿sí?
dirección, celular, como dice Denise, convencional, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos almacenar de un usuario. Pero cada información que va a entrar en un campo, ya habíamos visto el día de ayer, tiene que ser de un tipo específico. Cuando yo diseño mi información, tengo que poner qué tipo de información va a ingresar en ese campo. Los tipos de información en Access, entre algunos de los tipos, tenemos el texto corto, tenemos el texto largo. El texto corto es el que acepta hasta 255 caracteres. ¿Sí? El texto largo, miles, es muchísimo más. Tenemos el número, tenemos el moneda, parecido al número, pero le pone por defecto los decimales y el símbolo de dólar, y el número lo podemos definir como número entero, etcétera, ¿no? Tenemos el hipervínculo para poder almacenar información de tipo direcciones email. Tenemos fecha, hora, y lo que queremos almacenar son horas o fechas, como por ejemplo fechas de caducidad. Tenemos objeto OLE. En este tipo de campo, objetos OLE, vamos a almacenar información de contenido multimedia, audio, video. Si yo quiero poner la foto de los productos de la farmacia o de mis contactos, tengo que poner un objeto OLE para ir poner la foto, porque eso es un contenido multimedia. Estos son algunos de los tipos de campos con la información, con el tipo de información que se puede almacenar. Si Ariana me decía que vamos a tener un campo, apellido, nombres, llamado nombres, Ariana, ¿de qué tipo de información estamos hablando que se va a almacenar dentro del campo nombres? Texto corto, texto largo, número, moneda, etcétera. ¿De cuál de ellos, Ariana? ¿O cuál utilizaría usted? El de texto un poco corto. Texto corto, definitivamente. Utilizaríamos texto corto porque con texto corto, 255 letras, tenemos para poner cantidad de nombres, pero aquí solamente va a ser un nombre, ¿no? Y con 255, María, Ariana, Denise, Jorge, Mercy, tan suficiente. Y nombres largos, Maximiliano, aún así no llegan a los 255. Estamos hablando de letras, espacio para cada letra, ¿no? Texto corto. Apellidos, texto corto, ¿verdad? Dirección, supongamos que vamos a poner Durán, Primavera Ciudadela, Primavera 2, Manzana 15, Villa tal, aún no llega a los 255. Todavía esto sería texto corto, ¿sí? Porque aún así no se completa, ¿no? Aquí vamos a entender algo cuando hablamos de celular. En celular vamos a poner los números, pero vamos a definir un campo de tipo número cuando este campo va a ser objeto de un cálculo. Hablamos de matemática, ¿no? Ahí utilizamos el campo tipo números. En el caso de los celulares, utilizaría yo con Denise, que me dijo el campo de teléfonos, y con ese concepto que le digo a Denise, que solo vamos a definir un campo como tipo número cuando el contenido va a estar sujeto a operaciones o cálculos. En celular definiríamos el tipo de información como número. No. No, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, Denise. Muy bien. ¿Por qué no? Porque no vamos a multiplicar el celular por nadie. Digo, voy a multiplicar el celular de Denise por el celular de Jorge. Eso no funciona. Acá el celular sería sencillamente otro texto corto, porque no vamos a hacer ninguna operación, ¿no? Ah, pero si yo voy a controlar los precios de venta y pongo cantidad, ahí sí le pongo como número, porque a lo mejor voy a sacar un subtotal y el subtotal es producto de la cantidad por el precio unitario. Igual con los convencionales, ¿no? Esto creo que ya está un poco entendido. La propiedad, cada campo tiene propiedades.
y las propiedades definen el comportamiento del campo. En el caso de los nombres, ya hemos definido que el campo nombres va a aceptar información de tipo texto corto y aquí le podemos poner la propiedad. En base a esa propiedad vamos a definir cómo se comporta el campo. Primero, puedo usar esta propiedad. ¿Qué hace esa propiedad? Hace obligatorio el ingreso de información. Si yo le pongo al campo nombres esta propiedad, implica que no lo puedo dejar en blanco. Cuando yo digo, no, después lo lleno y voy a pasar al apellido y sigo, y cuando lo voy a grabar me va a decir, no puede grabar porque usted tiene un campo que tiene que ingresar obligatoriamente la información. Eso hace esta propiedad. Hay la propiedad alineación. Eso no hay que explicarlo mucho. ¿Qué hace la propiedad alineación? Alinear el contenido de la información que hemos puesto en el campo. A la izquierda, a la derecha, centrado. Hay el campo tamaño, la propiedad tamaño. ¿Qué hace la propiedad tamaño? Lo que hace es limitar, permitir el ingreso de información hasta el tamaño que el usuario especifique. Esa es la propiedad que vamos a usar por lo pronto acá, ¿no? Tamaño. Y yo le voy a poner, por ejemplo, tamaño 3. Cuando hablo de 3, estoy hablando de 3, para entenderlo sencillo, de 3 espacios para almacenar información. Entonces, cuando yo le digo, vamos a guardar el nombre de Mercy, y yo comienzo a escribir M, E, R, quiero presionar la C, pero no pasa nada. El nombre que se me va a guardar a mí es el nombre de Mer, pero no se llama Mer, se llama Mercy. ¿Por qué solo permite poner 3 letras? ¿Por qué solamente me va a almacenar Mer? Porque le he definido en la propiedad que el tamaño de ingreso de información para ese campo sea solamente de 3. ¿Sí? Eso hace la propiedad tamaño del campo. Con esa propiedad, Ariana, para guardar los nombres, ¿qué tamaño le pondríamos a nuestro campo? No dependería del nombre, o sea, de la cantidad de... Sí, pero ¿cuánto más o menos? Dígame un número. 5. 5. Ya, vamos a ponerle 10, ¿no? De pronto encontramos a alguien que se llame Maximiliano y sería M-A-X-I, Maxi, Mi, Lia, y aún así nos queda corto porque son como 11 letras, ¿no? Entonces, estas propiedades se pueden modificar. Si yo veo que me queda muy corto, después entro a modificar y le pongo 10, 11, 15, según las necesidades, ¿no? Listos. Con esto vamos entonces a empezar a diseñar nuestra tabla en Access. Esto es lo que necesitamos diseñar. Tómenle una foto, háganle el print de pantalla, háganle la captura para que la puedan diseñar en la casa e ingresar la información. Yo explico en Access cómo lo hacemos, ¿no? Hagan el print de pantalla. Estos son los campos. Ojo, los campos que yo voy a poner. Si alguien quiere poner algún campo extra, no es ningún problema. Tengo los campos apellidos, nombre, fecha de nacimiento, que es el tipo fecha hora, ciudad, dirección, celular, convencional, email, que es el tipo hipervínculo, edad, foto, que es objeto OLE, observación, texto largo. Hay algún tipo de campos que no se puede definir el tamaño porque el sistema le define automáticamente, como los campos de tipo fecha-hora, de información tipo fecha-hora, hipervínculo, objeto OLE y texto largo. A ese tipo de información que ingresan en los campos no se le puede definir el tamaño porque el sistema le asigna automáticamente el tamaño. Lo demás sí le ponemos nosotros, ¿no? Y si alguien cree que puede poner algún campo extra, está en libertad de crearlo, no hay ningún problema. Guardamos la información, minimizamos y vamos a Access. Con Access, esta es la pantalla para crear la base, la tabla, perdón, en el modo hoja de datos. Pero yo siempre prefiero hacerlo en la vista diseño, porque la vista diseño me permite a su vez de una sola vez definir las propiedades.
Esta es la vista, la que parece a Excel, vista hoja de datos. Siempre voy a trabajar, o comúnmente voy a trabajar acá en Access, con el grupo vista opción ver, para poderme cambiar entre la vista diseño y la vista hoja de datos en las tablas. No vamos a trabajar en la vista hoja de datos, le damos un clic en vista diseño. Lo primero que me pide es póngale el nombre a la tabla. Mi tabla, ¿cómo se definía? Por nombre, contactos, ¿no? Ese es el nombre que habíamos definido ponerle a la tabla. Acá está, tabla, contactos. Le ponemos el nombre contactos, aceptamos y acá está. Empezar a crear. Ojo, al inicio, Access en mi tabla contactos me pone un campo llamado ID, de tipo autonumeración, es decir, que solito se va a numerar. Y tiene una llave, esa llave se denomina clave principal, todavía no vamos a ver eso. Para nuestro ejercicio, el primer campo nuestro no se llama ID, ni es de autonumeración, ni es clave principal, porque no hemos definido propiedad clave principal. Entonces, para desactivar la llave o clave principal, en la cinta de opciones, vean ustedes, ahí está clave principal. Le damos un clic y la desactivamos. O clic con el botón derecho sobre la llave y aquí también está clave principal y la desactivamos. Segundo, el nombre del campo. Justo se llama nombres y es de tipo texto corto. Aquí están todos los tipos. Hay tipo si no, tipo datos adjuntos, tipo campo calculado, tipo moneda. Bueno, el de nosotros es texto corto. Y en la parte de abajo están las propiedades. Si yo me pongo en una propiedad como en esta que dice tamaño del campo 255, me pongo ahí, al costado derecho ustedes van a ver la ayuda, la información sobre qué hace esa propiedad, ¿no? Ahí dice que la propiedad tamaño del campo lo que hace es establecer el número máximo de caracteres que pueden escribirse en el campo. La longitud máxima es de 255. Nosotros hemos definido que el tamaño va a ser 10. Siguiente campo, apellidos, texto corto, tamaño 10. Ese es el proceso que toca después, fecha de nacimiento. Entonces, nombre del campo, fecha, nacimiento, de tipo de información, fecha, hora, y según lo que hemos dicho, a eso no se le define número en tamaño, porque el sistema no lo permite hacer, el sistema le asigna automáticamente. Es más, no tiene la propiedad tamaño, porque el sistema no lo permite asignar, ¿no? Él le asigna solo. Luego tenemos ciudad, dirección y celular. Ciudad, texto corto, le hemos puesto tamaño 10. Esto es modificable, luego entran y lo modifican. Ciudad, celular, texto corto. ¿Cuánto espacio para el celular? 10 también, ¿no? Tiene 10 números. Convencional, texto corto, ¿cuánto espacio para el convencional? 7 si solamente son números locales. 9 si vamos a usar el 04, el 02 para interprovinciales. 12 o 13 si lo que vamos a usar también son números internacionales. Vamos a poner nosotros solamente 7, suponiendo que todos son locales. ¿Qué más tenemos? Email y la edad. Email es un tipo de información hipervínculo. Edad, texto corto, y habíamos definido con tamaño 2. Aquí está, ¿no? Edad, texto corto, tamaño 2. Foto y observación. Entonces, campo, foto, tipo, como es multimedia, va a ser una imagen. Los multimedia se almacenan en los objetos OLE. Y la observación, que es un campo en el cual vamos a poner toda la historia de la compañera, ¿no? Supongamos con Denise, vamos a poner, Denise ingresó a la facultad en el año tal, egresó de la
facultad en el año tal, se incorporó como química y farmacéutica en tal fecha, hizo su maestría en tal fecha, su doctorado en tal fecha, ingresó todo lo que tenga que ver con la historia de NIT en un archivo que va a tener más de 255 letras. Por lo tanto, no puede ser texto corto. Dentro de 5 años vemos todo lo que hemos almacenado de Denise y acá vamos a tener algunas páginas y van a haber más de 255 letras. Por lo tanto, esto tendría que ser texto largo. Guardamos dándole un clic en guardar para que se actualice. A pesar de eso, sí que nos olvidamos y le damos clic en Profesor, le salir. falta la dirección en el nombre del campo. Muchas gracias, me olvidé la dirección, ¿no? Dirección, texto corto, y acá para no hacerlo muy largo el ingreso de información, en dirección vamos a poner sectores nomás, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, Alborada, Acacias, Sauces, tamaño 10. Y creo que también había puesto ciudad, me parece. Ciudad, ¿sí? Ciudad de nacimiento o ciudad donde vive la compañera o el compañero. Ciudad, texto corto, y también en las ciudades vamos a ponerle 10. Ciudad ya está arriba, profe. Ya lo había puesto. Ya, listo, gracias. En las ciudades también vamos a usar ciudades pequeñas, ¿no? Guayaquil, Cuenca, Manta, pero si vamos a usar nombres más largos, definitivamente el tamaño del campo de la ciudad lo podemos cambiar a 15, a 20, igual que la dirección, ¿no? Listo, con esto que tenemos acá, le damos un clic en guardar, ¿sí? Vamos a eliminar este campo que se me fue de más. Ahora sí, le damos un clic en guardar. Ojo, para poder eliminar algo que se fue de más, clic con el botón derecho y eliminamos la fila, como lo hacemos en Excel. Y para subirlo, lo selecciono con un clic al costado izquierdo y luego con otro clic sostenido lo subo al lugar donde quiero ubicarlo, ¿no? Creo que está ciudad y dirección. Sí. De esa manera movemos la ubicación de los campos. Actualizamos, guardando y salimos. Acá ya está mi primera tabla llamada contactos. Si yo le doy doble clic, entra la tabla en modo ejecución. Para comenzar a ingresar la información, si yo necesito hacer alguna modificación al diseño, por ejemplo, me quedaron muy cortos los espacios de la ciudad, de los nombres, de los apellidos, vuelvo al grupo vistas, opción diseño, y ahí vuelvo a la opción de diseño. Quiero ya comenzar a ingresar información en el grupo vista, hoja de datos, y ahí ingreso información. Este botón me permite cambiarme en el grupo vista a vista diseño, vista hoja de datos. Listo, vamos a ingresar entonces la información para la próxima clase, que es el día sábado con ustedes. No puede haber menos de 20 datos. Y las ciudades, solamente tienen que haber 5 ciudades y tienen que ser no ordenadas, no, Guayaquil, 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 están las 5 de Guayaquil, no. Saltadas, para poder seguir con la siguiente práctica. ¿Qué significa saltada? Voy a poner de Guayaquil, de Quito, de Cuenca y de Ambato. Están las 4 ciudades, 5 de cada una por lo mínimo. Entonces voy a poner María Calixto, ciudad Guayaquil. Ariana Moreira, ciudad Cuenca. Denise Olvera, ciudad otra vez Guayaquil. Mercy Crespín, ciudad otra vez Quito. Pero así que hay en total unas 5 de Guayaquil, unas 5 de Cuenca, unas 5 de Ambato y unas 5 de Quito. O no exactamente 5, pueden tener 7, pero que hayan esa variedad, ¿no? La dirección también. Solamente vamos a escoger 3 sectores o que hayan sectores comunes para en algún momento poder practicar la consulta, que es la próxima clase. Por ejemplo, en Guayaquil, Sauces, qué sé yo, Alborada, algún sector así para poder luego practicar. Pero que hayan 2 o 3 veces el mismo sector para poder practicar, ¿no? Nos faltó el campo profesión, se me está olvidando. Entonces vamos a modificar, le ponemos el campo profesión, que no lo puse en el otro ejemplo, texto corto y vamos a ponerle de 15. Y el texto corto de 15 de la profesión lo ubicamos después de los convencionales.
Las profesiones también. Miren, ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. Pare de contar. 3 sectores cualquiera en comunes. Las profesiones también, solamente no más allá de 4 profesiones. Cualquiera, por ejemplo, químico, farmacéutico. Doctores, médicos, póngale. No le pongan doctores, pónganle médicos, ¿no? Médicos, abogados e ingenieros. O la profesión que ustedes quieran poner, pero tienen que haber 3 o 4 veces la misma profesión. Hoja de datos, ¿desea guardar los cambios? Sí, hoja de datos y comenzamos. Ya está 7:54, vamos a terminar con un ejemplo, todo con mayúscula, traten de no ponerle tilde, eso es una cuestión de preferencia en trabajos en hoja de base de datos, porque luego a lo mejor por una tilde o sin tilde no aparece algo. Ustedes verán que de pronto en lo que es el SIUC, en alguna información, o en las direcciones de email, no le ponen la tilde, no le ponen la ñ, como en mail institucional, para no causar mucha confusión en el momento de la búsqueda, ¿no? Entonces acá hagamos lo mismo, y todo o con mayúscula o todo con minúscula. Yo voy a poner todo con mayúscula para efecto de esta práctica. Vamos a poner de nombre alguna compañera que no haya nombrado el día de hoy, un compañero, vamos a ponerlo por acá, a Eduardo García, por ejemplo, Eduardo. Con el Enter salto al siguiente campo. García. Con el tabular también puedo saltar al siguiente campo. Eduardo, fecha de nacimiento. 24 de julio. 24 de julio del año de 1999. 99. ¿Sí? La ciudad, vamos a ponerle, aunque Eduardo no haya nacido en Quito, en Cuenca, en Ambato, vamos a coger cualquier ciudad, porque esto es al azar, 5 ciudades de una, 5 de la otra. Dirección, vamos a ponerle que Eduardo se encuentra en Los Sauces. ¿Sí? El celular 0912345678. Miren, más allá de eso ya no me permite escribir. El convencional 2123456. La profesión de Eduardo, químico farmacéutico. No me permite escribir más allá hasta de farmacé. Email, vamos a ponerle Eduardo. Esto es lo único que le voy a poner con minúscula. hotmail.com. La edad, Eduardo. 21. 21. Y foto y observación no le ponemos nada, ¿no? Voy a modificar el químico farmacéutico para ponerle tamaño 20, porque no me cogió químico farmacéutico. Me cogió químico farmacia. Ahora sí, farmacéutico. Le modifiqué el tamaño del campo, ¿no? De 15 le aumenté a 20 para que ingrese Eduardo. Edad, foto, observación, enter, y ya se bajó a una fila y seguimos llenando hasta completar mínimo los 20 para el día sábado. Mínimo 20, no exacto los 20, mínimo. Paramos la grabación, salimos de Access, primeramente grabo, actualizo, salgo de Access, paro la grabación. ¿Alguna consulta? Profe, ¿cómo Ninguna. hice para escribir que me sale un asterisco y no puedo escribir? ¿Cómo ¿En dónde? activo? En esa que estaba escribiendo. ¿Pero en cuál? En, Vamos a cargar nuevamente Access. Y abrimos la agenda nuestra. Habilitamos el contenido, doble clic en cuál, nombres, apellidos, fecha de nacimiento. ajá, en todos, o sea, empezando por nombre me sale un asterisco y no me deja escribir. Le sale un asterisco. Ajá, acá en esta cosita y no me deja escribir. Dele clic en diseño, así le quitó la llave de clave principal. Sí, pero no sé por qué no me sale. Sí, tiene texto corto. Sí, pero me sale uno de auto. La verdad, Autonumeración. sí. Tiene que cambiarle. Clic en la lista y en lugar de autonumeración, ¿sí? Póngale texto corto. Ah, ya. ¿Sí? Tómele la foto si quiere, aunque ya lo pusimos en Excel y es el mismo, solo que ya ha llevado al Access, ¿no? Y aquí está el tipo que tiene que definir por cada campo.
nombres, texto corto. No hay ni autonumeración, ni debe de tener clave principal, la llave activada, debe de desactivarlo. Listo, actualizamos 7:58, paramos de compartir. ¿Alguna otra consulta? Si acaso tiene inconveniente, escríbeme por interno para ayudarte en lo que llego a la facultad, ¿no? No hay ningún problema, sino que ya acá el tiempo ya estamos cortitos. Ya se nos prácticamente acabó. ¿Quién me llamaba? Alexia. ¿Quién me consultó? Ariana, ya pude. Ya pudo, ya. Era la autonumeración. Listo. Veamos una consulta del chat. Ya, Mercy, no hay ningún problema. Listo, entonces no hay más consultas. Y si tienen alguna duda en el ingreso de información, me escriben. Me escriben que igual yo los atiendo también en la facultad y tengo el WhatsApp activado, ¿no? Gracias, jóvenes. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Nuevamente, hagan la práctica, es sencillo. Simplemente es cuestión de hacer la práctica y continuar adelante. Que tengan un buen día y todos estos días que sean excelentes hasta que nos veamos el fin de semana. Cuídense y pasen muy bien.